Bueno, y ahora que se está poniendo de moda el ambientalismo como forma de militancia política, recuerdo que hace muchos años los ambientalistas genuinos hacían alertas acerca del daño terrible que estaba produciendo a nuestros ecosistemas, a nuestros lechos marinos, la práctica indiscriminada de la pesca de arrastre industrial. Eran terribles las imágenes de aquellos barcos muy cerca de la costa arrastrando bajo el fondo del mar todo tipo de especies marinas, peces grandes, chiquitos, toda la flora y la fauna debajo del mar, y los ambientalistas luchaban contra ese estado de cosas. Bueno, hace 4 años se prohibió la práctica de la pesca de arrastre en Venezuela en el marco de la aplicación de la nueva ley de pesca. Ayer, Día del Pescador, se celebró ese hecho histórico y con nosotros está el viceministro de Agricultura y Tierras, Iván Gil, quien justamente viene a hablarnos de esa materia. Bienvenido, Iván, ¿cómo está? Bien, muchas gracias por permitirnos este espacio. Un poco, bueno, primero recordar, sí, efectivamente el día de ayer se celebró el Día del Pescador Artesanal, recordando o conmemorando esa fecha histórica de la proscripción definitiva de la pesca industrial de arrastre en aguas territoriales venezolanas. Eso es una medida posible gracias a la Ley de Pesca y Acuicultura aprobada en el marco de una ley habilitante aprobada por el comandante presidente, y que a partir del 14 de marzo del 2009, bueno, se prohibió definitivamente esa actividad, que no solamente era una actividad que, bueno, como tú lo describías, acababa con el medio ambiente, con el lecho marino, con las especies, etcétera, sino que además era una práctica que no aportaba un gran volumen de producción, digamos, pesquera, ni en volumen ni en variedad. Recordemos que la pesca industrial de arrastre fundamentalmente era para la producción de camarones, la pesca de camarones, ¿no? Era prácticamente una sola especie, se destruían miles de especies para aprovechar una sola especie, y que era destinada fundamentalmente a la exportación. El 85% de eso era destinado a la exportación. Era impresionante, Iván, cuando uno tuvo ocasión de estar en un barco de pesca de arrastre haciendo un reportaje, cómo la malla llena de toda esa cantidad de especies era vaciada en la cubierta, y luego el grueso de aquello iba devuelto al mar, pero ya muerto, ¿no? Ya destruido, porque pasaban horas arrastrando el lecho marino, y después lo que al final quedaba era un residuo prácticamente, ¿no? Sí, claro, es la voracidad del capitalismo. Recordemos, la pesca industrial de arrastre, bueno, una de las pescas más antiguas, sin tecnología y muy económica, muy rentable desde el punto de vista capitalista, pero cuando sacamos los costos ambientales, bueno, evidentemente el balance es totalmente negativo. Ambiental y económico también para la pesca artesanal, ¿cierto? Porque por causa de la pesca industrial de arrastre, ya los pescadores artesanales tenían que ir a pescar todavía más adentro en busca de algunas especies, ¿no? Sí, digamos, ahí los pescadores artesanales desarrollan una franja pesquera muy pequeña, botes pequeños, no pueden llegar muy lejos. Y esta práctica, la pesca industrial de arrastre, que se desarrollaba, que ya el gobierno bolivariano, en la primera ley de pesca, había, digamos, alejado de la costa esta práctica, sí, la había alejado, digamos, había duplicado porque ya estaban pescando casi que en la orilla, pero luego los efectos seguían afectando a los pescadores artesanales, económicamente hablando. Se destruían todo el lecho, toda la biología, evidentemente la reproducción de las especies era menor, y el primer efecto que notamos en la pesca, cuando se eliminó la pesca industrial de arrastre, fue al año siguiente un incremento en la pesca artesanal, no solamente en volumen, sino también en variedades. Comenzaron a aparecer especies que prácticamente habían desaparecido del mercado venezolano, comenzaron a aparecer gracias a la pesca artesanal, que aporta el 80% del pescado que nos comemos los venezolanos. ¿Ah, sí? ¿Y el restante 20%? El restante 20% viene o de la acuicultura, o de acuicultura generalmente, como es, bueno, todo el desarrollo de la camarinicultura, que las grandes granjas camaroneras. Tenemos también todo lo que es el desarrollo piscícola, que hoy en día ha agarrado un auge. Que es la siembra de cachama. La siembra de cachama, trucha, coporo, otras especies que se están desarrollando tecnológicamente. ¿Y qué pasó con el personal que trabajaba para las rastropescas? Sí, allí, digamos, se atacó el problema del
digamos, la cesación de algunos marinos que estaban allí, que eran, bueno, en la mayoría eran explotados, tercerizados, no había un empleo fijo. Ahí se tocó de manera de dos vías. Uno, hubo un proceso de reconversión. La mayor parte de los pesqueros, de los botes pesqueros que hacían pesca industrial de arrastre fueron reconvertidos a través de créditos otorgados por el propio Estado. Es decir, porque además recordemos que la eliminación de la pesca de arrastre no fue un proceso súbito, sino que una vez promulgada la ley se les dio un lapso de un año para todo el proceso de reconversión. La mayoría de esos botes o barcos pesqueros fueron reconvertidos a pesca permitida, a palangres y otro tipo de técnicas, y sí, a la final hubo unos botes que tuvieron que ser incluso hundidos como un programa de arrecifes artificiales, y esos pescadores cesantes fueron objeto de créditos o convertidos en pescadores artesanales o incluso en otras actividades económicas en la zona donde se desarrollaban. Ok, ¿la pesca de arrastre puede seguir practicándose en aguas internacionales fuera de nuestro territorio o no? Mira, hay un movimiento, luego de la aprobación en Venezuela, incluso la Organización para las Naciones Unidas, la FAO, la Organización para la Alimentación y Agricultura de las Naciones Unidas, bueno, ha venido incluso ejemplificando la medida que tomó Venezuela. Hay otros países que han comenzado a tomar esas medidas, y Ecuador nos ha preguntado, algunos países han hecho consultas en Venezuela digamos, los efectos positivos que ha tenido esta medida, de manera que yo creo que en poco tiempo va a ir creciendo el número de países que van a ir proscribiendo, porque digamos, la producción es muy baja comparado con el daño que se obtiene tanto ambiental como económicamente. Pues, lucra unos pocos en comparación de un daño a muchísimos. Mira, Iván, me preguntan, amas de casa que van y compran pescado, dicen, bueno, pero esa medida, ¿por qué no se ha traducido en una reducción de los precios del pescado, que están altísimos? Cualquiera compra un pescadito y le sale carísimo, en el camión, en la pescadería. Claro, nosotros, el Ministerio de Agricultura y Tierra y el gobierno en general ha venido monitoreando este tema de la especulación, porque realmente, digamos, el precio del pescado cuando llega al público en esos niveles tan elevados es producto de la especulación. Nosotros garantizamos, con la red de pescadores artesanales que tenemos, con toda la infraestructura que se está instalando en el país de procesamiento de pescado, que el pescado no debe llegar a los precios que habitualmente podemos encontrar en una pescadería, que en un gran componente, y en el pescado se nota más, viene en un componente especulativo. Para muestra, bueno, cada vez que se acerca la Semana Santa, nosotros, una tradición venezolana fundamentalmente, comienza a incrementarse el consumo de pescado y comenzamos a ver cómo los precios comienzan a encarecerse. Esto es producto históricamente de que la cadena, luego de que el pescador llegaba a las costas con el pescado, es controlada por uno o dos o tres grandes comerciantes a nivel nacional, están monopolizados y primero pagan bajos precios a los pescadores, lo cual se traduce en una pobreza en el pescador, y luego ese producto llega encarecido a las amas de casa o a la población en general. Nosotros hemos venido creando redes de distribución propias donde se garantiza el acceso a precios justos. De hecho, el día de hoy comienza, y de aquí hasta la Semana Santa, la Gran Feria del Pescado, que va a distribuir más de 750 toneladas o alrededor de 750 toneladas de pescado en más de 270 puntos a nivel nacional. El día de hoy arranca acá en Caracas, en la Plaza Caracas, la Plaza Sucre. Van a estar los compañeros allí distribuyendo el pescado producido por los pescadores artesanales, procesado, alguna pescado fresco, otro pescado procesado por nuestras plantas, el sistema industrial que tiene el Estado venezolano, de manera de combatir la especulación. ¿Maneja usted precio? Sí. ¿Cómo no? Nosotros tenemos aquí una lista de precios comparado con el mercado normal, capitalista, y en la Feria del Pescado nosotros vamos a encontrar el pescado a un 50% en promedio, un 50% por debajo de lo que encontramos, sin pérdida, ¿no? Porque mucha gente ve, aquí hay un subsidio, aquí no hay ningún subsidio, aquí se le paga el precio justo al pescador y se paga toda la cadena de distribución. Lo que están saltándose es la rosca, saltando los camiones. Los camiones. Y
por poner algún ejemplo, el caso de la sardina, por ejemplo, el precio que va a encontrar ahí son 5 bolívares por kilogramo, cuando en el mercado normal está 15 bolívares. Pero 5 así podemos, bolívares, un kilo de sardina. un kilo de sardina. El caso del jurel, 23 y en el mercado está en 65. En el caso de la aguja, 26 y en el mercado está en 70. Es decir, el precio... El pargo. El pargo rojo está en 46 bolívares y lo podemos encontrar en las pescaderías hasta 120 bolívares el kilo. El mero. El mero, veamos acá, el mero está en 64 bolívares el kilo en la feria del pescado y en las pescaderías se puede encontrar un promedio de 106 bolívares. Esto es un 40% por debajo de lo que lo encontramos en las pescaderías. Y esto es gracias al acopio que han hecho los pequeños pescadores. Recordemos que a partir de la ley de pesca y acuicultura se generó todo un movimiento de pescadores y pescadoras, se crearon los consejos de pescadores, se comenzó a entregar financiamiento, se incorporaron todos estos pescadores al sistema de seguridad social. Es decir, ha habido todo un programa de atención que permite dar respuesta como la feria de pescado, pero también los puntos fijos que se han desarrollado. Bueno, ahorita vemos la promoción del pescamóvil, ¿no? que desarrollaron allí los compañeros de Insopesca, que va a permitir, bueno, ir desplazando, cómo acercar la población al consumo de pescado. Nosotros estamos comiendo hoy en día, el venezolano promedio, alrededor de 10 kilogramos de pescado o especies marinas acuícolas al año. Es decir, una cifra que ha venido incrementándose en los últimos años y que denota, bueno, que la diversificación de las fuentes de proteína animal que tenemos, dando mayor salud, mejor bienestar, pues. ¿En qué está la conformación del precio final del pescado? Está en la abundancia, no de una determinada especie, porque uno escucha, por ejemplo, si usted vende a 5 bolívares el kilo de sardina, supongo que quiere decir que la sardina se encuentra como arroz en el mar. Y si el mero es tan caro, porque incluso con el precio de la feria son 64, dijo usted. 64 bolívares el kilo, sí. ¿Eso quiere decir que esa especie es menos abundante que otra? ¿O sí, será porque está, digamos, en la percepción de que es un buen pescado, entre comillas? Sí, bueno, hay varios factores. Hay un elemento de la formación de precios de la demanda, de la preferencia del público hacia esto. Pero en términos generales, en la feria del pescado, como se fijan los precios, tienen que ver más con el tema de los costos de producción, ¿no? Es decir, digamos... pescar un pargo, pescar un mero es más o menos lo mismo, ¿no? O qué sé yo, un jurel. No exactamente, ¿no? Por ejemplo... Reduzca mi ignorancia al respecto. Sí, por ejemplo la sardina, ¿no? Que para poner ejemplos extremos, la sardina se pesca, pues son pescadores artesanales, son redes y en una red pueden venir muchas toneladas, mientras que el mero tiene que ser pescado uno por uno. Pero el pargo también, ¿no? Sí, pero digamos, la velocidad con que puede aparecer esa especie implica que el trabajo, de repente en un día, la cantidad de kilos que es por la abundancia, que se encuentra en el mar una determinada especie, evidentemente, y que eso va redundado. Recordemos que la mayor parte de los costos de producción tienen que ver con la remuneración del trabajo del pescador. Fíjese que hay una especie marina, una especie de peces que no son tan conocidas, no son lo que llaman comerciales, y entonces a veces le meten un pescado que no es mero, pero se parece en su sabor y en su tamaño, y la gente se lo come igualito y lo pagan carísimo en un restaurante. Sí, esto sucede hasta con la langosta, ¿no? Usan la catalana. La catalana que la disfrazan de langosta. Son prácticas propias de la especulación y del capitalismo, que precisamente aquí están garantizadas. Yo le garantizo a todas las personas que van a asistir a la Feria del Pescado, que bueno, que ahí el que compre mero va a comprar un mero. Además hay especies de pescado lisa, raya, etcétera, pescado salado, que también tiene un alto consumo en estas épocas o cercanas a la época de la Semana Santa. Bueno, allí también vamos a encontrar ahorros significativos. Por ejemplo, el cazón salado está a 30 bolívares el kilogramo, mientras en el mercado capitalista lo encontramos a 50 bolívares, que es un mercado que tiende, a medida que va llegando la Semana Santa, bueno, comienza la especulación. Tiende a subir, o sea que esos precios de referencia pueden que suban. ¿Y la feria no ayuda a que bajen los precios en la pescadería? Es una medida de contención. Recordemos, esta feria ya tiene varios años realizándose y ha servido un poco de contener este Digo, porque si suben mucho, corren el riesgo de que el pescado se les quede literalmente frío. Claro, sí, por eso es que cada vez tenemos más puntos. Este año vamos a instalar a la geografía nacional 278 puntos, de manera de que todas las personas puedan ir y adquirir el pescado allí, ¿no? Perfecto. Bueno, ya lamentablemente tenemos que ir despidiendo. Iván, el tema anterior fue muy protuberante. Dele un mensaje a las venezolanas y los venezolanos.
Sí, bueno, el mensaje que nosotros podemos transmitir en primer lugar es que en materia de alimentación y concretamente en materia de pesca y acuicultura, el gobierno bolivariano ha venido haciendo en los últimos 13 años un esfuerzo enorme. Nosotros podemos demostrar, lo decía ayer el ministro y vicepresidente Elías Agua, por ejemplo, cómo la pesca en los últimos, si comparamos estos 13 años de gestión de gobierno revolucionario, con los últimos 13 años de la gestión de la Cuarta República, bueno, cómo se incrementó en 14%. Esto, ¿incrementó qué? El volumen de pesca y producción acuícola. Esto repercute precisamente en mayor alimentación, decíamos 10 kilogramos per cápita año que estamos comiendo, en función que es el trabajo que nos ha encomendado el presidente de la República de mayor calidad de vida, bienestar para la población venezolana, que parte de la diversificación de sus fuentes alimenticias, más saludables como es el pescado, y que vamos a seguir trabajando eso. Y el llamado, a asistir a todos los venezolanos a partir de hoy. Tenemos 2 puntos aquí en Caracas hoy, que es en Plaza Sucre y en Plaza Caracas, a la Feria del Pescado, para que adquieran estos productos hasta 50% por debajo del precio del mercado capitalista. ¿Eso es en Caracas y en el resto del país también? En todo el país se van a ir instalando a medida que de esta semana comienzan a instalarse esos puntos. ¿Quién se comiera una empanada de cazón? En Margarita. Gracias, Iván. Gracias. Éxito, ¿ah? Buen provecho, que vamos al desayuno. Saludos a Huitrangel, ¿vale? Que lo veo por acá en el estudio. Pronto estará al aire. Amigas, amigos, con esto terminamos por el día de hoy este segmento de entrevistas. Queden en la sintonía de toda Venezuela y mañana tempranito los esperamos en una nueva entrevista a cargo de este servidor Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por ustedes. Muy buen día.